Estamos de vuelta, seguimos nosotros aquí viendo las informaciones en la mañana informativa, lunes 13 de febrero del corriente año, estamos hablando del 2023 con muchísimas informaciones y entre ellas queremos destacar algunos hechos que en el ámbito educativo que siempre saben nos preocupa bastante, también aquí desde el grupo editorial de negocios y de nuestros medios. Por eso hoy estamos con la profesora Karina Hugo, ella es especialista en educación. Siempre es un gusto compartir con ellas para analizar un poco este desafiante tema de la calidad en materia educativa. Y vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la calidad del gasto público, con algo que se vino hablando también desde la semana pasada, que es el tema de los kits escolares. Estamos a una semana oficialmente de iniciar las clases dentro del sector público. Todas las instituciones públicas están iniciando el próximo día lunes. Nosotros también viendo la dinámica en el sector privado, muchas instituciones ya están iniciando una semana antes, otras lo hicieron también unos días antes de esta semana que arranca el día de hoy. Así que la actividad educativa ya está empezando a sentir. Se veía también esta mañana camino aquí a los estudios varios transportes escolares. Me dio una alegría también porque es un grupo que ha sido bastante golpeado durante el tiempo de la pandemia y bueno, ya están reactivándose también de a poco este sector. Profesora Karina Hugo, ¿cómo está? Un gusto saludarla. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias una vez más por la invitación y muchos saludos a las personas que siguen este lindo programa. Bueno, vienen algunos medios colegas hablando sobre este tema. Arranquemos un poco por ahí. Una cuestión poco participativa también en la construcción de la necesidad de este apoyo que es el tema de los kits escolares, ¿no? Bueno, es importante que también nosotros como ciudadanos paraguayos, que somos especialmente las familias que son beneficiarias de estos kits, entiendan y sepan y un poquito, ¿verdad?, le ayudemos nosotros a conocer cuáles son las necesidades a fondo que tienen los chicos para su preparación y para su formación y cuáles son los cambios que deberíamos esperar nosotros como consumidores de la educación paraguaya, de modo a que vayan dándose esos cambios tan necesarios, ¿verdad?, en lo que es la oferta educativa en el Paraguay. Ahora bien, cuando digo lo de participativa, dentro de un imaginario que pueda realmente ser productivo para todas las partes, ¿cómo debería construirse también este tema del kit escolar? Porque tengo la impresión de que esto ya está como una suerte de proforma, ya está tabulado. Y como que cada año se repite nada más esto, con una variante año tras año, dependiendo de quién esté al frente, se van sumando, se van sacando cosas de esta ayuda. Y el otro día justamente yo decía que uno de los componentes fundamentales a los que debería apuntar, ¿verdad? La gente que está en cargos directivos, en cargos del MEC, tendría que ser justamente a la creatividad del docente. Interesante tu pregunta porque es un aspecto que yo que no había pensado, ¿verdad? Que sería interesante justamente diversificar esos kits de acuerdo a las comunidades y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y también de acuerdo a la metodología que aplican los docentes actualmente en el aula. ¿Por qué? Porque eso les daría rienda suelta. En una oportunidad justamente a mí me salió una frase que, no sé, acuñé, no sé ni de dónde, que es soltar un poco el redil, ¿verdad? Dejar de tenerle a nuestros caballos de fuerza, que son nuestros maestros, el puntal, ¿verdad?, de la educación paraguaya, tan con orejeras, tan obedientes a lo que es, ¿verdad?, cada capacitación o cada bajada de línea. ¿Por qué? Porque hoy tenemos escenarios muy diversos en la educación paraguaya. El aula está muy diversa. Tenemos chicos que por ley de educación de la nación están incluidos, pues tengo que decir la verdad, están mal incluidos en el aula, especialmente los niños que tienen capacidades especiales. Y no solamente los niños con capacidades especiales hacen a la población de la diversidad en el aula, sino que más bien, si es que vamos a convertir ese eslogan de la atención personalizada en una realidad, deberíamos pensar en verdaderamente darle al maestro una cuota de poder, por lo menos en esas cuatro paredes del aula, para que pueda ayornarse y ayornar esa metodología que es el reclamo, por lo menos mío, que vengo haciendo desde mi sitio de educadora hace tanto tiempo, ¿verdad? Desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos un excelente, desde mi punto de vista, un excelente programa de estudios
el enfoque de competencias de la educación paraguaya, que viene con sugerencias metodológicas, pero muchas de ellas muy interesantes, pero que no terminan de materializarse en el aula. Entonces, la pregunta es, los cuadernos, los bolígrafos, los lápiz de papel, los sacapuntas, las reglas, el papel sulfito, los biblioratos, ¿hasta qué punto están contribuyendo a la mejora de la educación? A elevar esos tan bajos índices de aprendizaje que tiene nuestro país a nivel mundial. Estamos entre los 8 peores países, con los ocho peores ofertas educativas a nivel mundial, Juan Pablo. Seguramente que vos manejás muchísimo mejor que yo las estadísticas. Entonces, los cambios a los que tenemos que apuntar son los cambios en la calidad de la oferta pedagógica que estamos ofreciendo en este país. Y que hablando justamente sobre la cuestión del gasto en materia de recursos públicos, pueden mejorarse también en este análisis que se tiene que hacer, porque muchos de esos ejemplos que nos puso de recursos a veces ni se utilizan, ¿no? O sea, es que es una triste realidad. No sé si yo te comenté alguna vez, Juan Pablo, o si la audiencia sabe. Yo viví 7 años en el departamento de Canindeyú. Estuve viviendo en Catuete, también viví un tiempo en Salto del Guairá, siempre ligada a la educación, ¿verdad? Mis hijos se escolarizaron en escuelas públicas de esta zona del país. Si te fijas en las estadísticas, Canindeyú es uno de los departamentos más olvidados por la cartera de educación. Hace muy pocos años que tenemos caminos de todo tiempo que nos llevan hasta Canindeyú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que no toqué de oído, que palpé y que viví, y yo veía las aulas abarrotadas de kits escolares que no terminaban de repartirse o que no se retiraban. Los padres no iban a retirar porque no lo consideraban útiles. Por otro lado, también tenemos que entender que nuestro país es un país pluricultural. Tenemos muchos migrantes brasileños, por lo menos en esa zona, y argentinos y polacos y de todo, de una mezcla. Somos un país pluricultural y no todos ellos tienen una buena impronta de la educación paraguaya y tampoco tienen noticias de mejora, entonces no tienen interés de enviarle a sus hijos a la escuela. Especialmente los agricultores, prefieren tenerles como mano de obra a sus niños. Entonces, es si no mejoramos, si no mejoramos nuestra oferta educativa y esos kits escolares se pudren en los depósitos y la leche se vence, si hablamos de merienda escolar, quiere decir que algo de lo que estamos haciendo no está funcionando y el dinero que se está invirtiendo verdaderamente no cumple el fin. Se está malgastando, se está mal utilizando Sí, esos recursos que podrían ser destinados de manera eficiente a más capacitación, mejor salario también para el sector docente, infraestructura, o sea que necesita hacer un abordaje, claro, y un abordaje creo que integral, que posiblemente podría incluso ser un primer tema en la agenda para el próximo ministro de Educación. Recordemos que estamos en un proceso electoral que después de agosto asumirán nuevas autoridades. Y hablando un poco de eso, ¿en qué quedó el tema de transformación educativa? bueno, transformación educativa tiene unos ejes, como vos bien sabrás, ¿verdad? Que son unos ejes que pretenden, desde mi punto de vista, ordenar justamente muchos aspectos del gasto público, de lo cual ya estamos conversando ahora también, además de abordar algunos aspectos bastante olvidados de la educación, en la educación paraguaya, como por ejemplo, justamente el eje de inclusión, eh, y que está abordado ahora grandemente con el título Enfoque de Derecho, que si es que voy a decir mi opinión, ¿verdad? Que tenemos una Constitución Nacional de la República que ya tiene un enfoque de derecho que está, ¿cómo se llama? Bien establecido para lo que es la ciudadanía en general y la vida social del país. Entonces, no sé, no entiendo muy bien por qué tiene que figurar de nuevo en un, en un listado de ejes cuando ya tenemos en la Carta Magna, ¿verdad? Bueno, en fin. La cosa es que tenemos estos 9 ejes que pretenden ordenar de alguna forma y también tenemos el otro componente que no hay que olvidarse, en vista que estamos hablando de gasto público, que es la cuestión del FONACIDE, eh, que, que,
que con esta transformación educativa entiendo yo, puedo estar equivocada, pero entiendo yo que lo que subyace a eso es una especie de alianza público-privada, ¿verdad? Y por otro lado también una especie de alianza entre lo que es la cartera de educación, no, más que alianza, articulación entre la cartera de educación y las gobernaciones y las municipalidades que finalmente son las que tienen la lapicera a la hora del FONACIDE. Eso nos lleva también a plantear, Un debate urgente sobre la importancia de la descentralización de la educación, ¿no? Asimismo, yo estoy preocupada por algo, te voy a comentar. Yo estuve toda la pandemia, estuve asesorando y estuve invitada a localidades de nuestro país, en el interior del país, que estaban desesperados porque no tenían conectividad, de alguna forma tenían que llegar hasta las casas. Hubo cierto flirteo entre las direcciones departamentales y las gobernaciones para ayudar a destrabar esa situación. Y en esa oportunidad pude palpar muy a fondo, pude palpar la realidad con respecto a la cuestión del FONACIDE, que está muy restringida, ¿verdad? Está restringida solamente a construcciones, refacciones y compra de mobiliario prácticamente, si vas a interpretar la ley como tal. Entonces, ni la municipalidad ni las gobernaciones podían ayudar a paliar esa situación tan difícil que había con respecto a los materiales educativos, que eran los que iban a reemplazar la conectividad en los lugares más alejados. Tampoco había rubros para maestras mochileras en ese momento. O sea, estaban atados, tampoco había rubros, por ejemplo, para contratar un espacio de radio para poder hacer una educación a distancia con los medios que había. Entonces, todo eso es lo que hace también a que tengamos que pensar en que es auspiciosa una articulación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y las gobernaciones. Si es que sabemos planificar las cosas. Están los consejos departamentales de educación, Juan Pablo, que de verdad estas personas que van a integrar los consejos departamentales tienen que recabar las verdaderas necesidades y tienen que tener la pericia suficiente para poder indicar qué tipo de inversiones son las que hay que hacer. ¿Por qué? Porque esta adenda que se hizo a la ley de FONACIDE pero va a permitir esta articulación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y las gobernaciones y las municipalidades, pero va a depender mucho de los consejos departamentales para que no sigamos solamente trabajando con inversiones en infraestructura, que también les falta y mucho, ¿verdad? A las escuelas públicas del interior del país. Tenemos escuelas que no pueden materializar su crecimiento natural, suponete, ¿verdad? Tengo hasta el séptimo grado en el 2022, mis alumnos en séptimo grado necesitan que se abra el octavo grado, pero yo no tengo aulas. Porque en nuestro país, hasta sin rubros de los maestros, igual se habilitan grados. Hay muchos maestros muy comprometidos con la educación que trabajan ad honorem, pero es muy importante que el Ministerio de Educación y Ciencias trabaje en estrategias para la comunidad. Hay que formarles a las personas que van a conformar estos consejos departamentales. Hay que enseñarles, tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que mostrarles de qué forma convertirse en actores sociales que verdaderamente contribuyan al progreso en cuanto a las mejoras de educación que pueda tener la comunidad. ¿Por qué? Porque si no va a ser más de lo mismo. ahora volviendo al tema de lo que es la importancia del Sí, análisis. del gasto público en el tema de educación. Algunos elementos que podamos tener en cuenta desde tu mirada, Karina, como especialista en este ámbito, para lo que sería un gasto eficiente con pocos recursos, porque siempre yo creo que en materia de educación cualquier recurso puede ser importante para seguir mejorando la calidad educativa. En un mundo bastante desafiante en lo competitivo, ¿no? Hablaba justamente hace un par de semanas con algunos directores de algunas instituciones educativas y me mencionaban que el gran desafío, aparte de del cuidado psicológico y emocional de los alumnos, es también llenarles de capacidades para el mundo que se viene.
Sí mismo, están las bien conocidas competencias del siglo XXI, Juan Pablo, que deberían ser el norte de la bajada, como decimos los docentes del programa de estudios del MEC. De formarle a los chicos en el desarrollo de estas competencias del siglo XXI debería ser nuestro puntal, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de un mejor aprovechamiento del gasto público, si vamos a hablar de qué es lo que tiene que cambiar, de cuál es la visión que tenemos que tener o que tienen que tener las autoridades del MEC, yo diría que para mí como educadora de muchos años es sencillo, hay que seguir trabajando con el maestro, hay que empoderarle al maestro. Como bien hablamos al inicio de la entrevista, lo que deberíamos hacer es soltar el redil, pero para eso tiene que centrarse en el maestro, pero con una nueva manera de hacer las capacitaciones. Generalmente las capacitaciones son verticales, son conductistas nuestras capacitaciones. Ese es el gran problema. Ahí pues lo que tiene que cambiar la cosa. Tenemos que trabajar en una sinergia distinta. Nuestras capacitaciones ya no pueden ser conductistas, ya no le podemos dar un documento para leer, para que analicen, para que trabajen en taller y después decirle punto 1, punto 2, punto 3 y controlar que hagan eso. Eso pues lo que ya no funciona. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar es la creatividad de ellos, escucharle un poco, saber lo que están haciendo, cuáles son las características de su comunidad. Porque hoy, si no compráramos los cuadernos, los biblioratos, los lápices de papel, los bolígrafos, y si le pidiéramos a ellos, si es que le dijéramos a ellos, bueno, ¿qué es lo que tu comunidad necesita como mínimo y qué es lo que van a crear ustedes? Darle recursos para que ellos creen sus materiales. En el nivel inicial, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita un niño para poder empezar a desarrollar esas competencias del siglo XXI? Necesita ser estimulado en sus habilidades neurológicas, cognitivas y motoras. Eso no se hace con un lápiz y un papel sulfito o un papel de resma. Eso no se hace solamente con eso. Voy a corregirme. Tampoco se hace con témpera solamente o con tijera solamente. Se hace también con eso, pero se hace más bien con materiales didácticos, como juegos de encastre, como bolitas de colores, y muchos de estos materiales didácticos se pueden confeccionar de forma rudimentaria y de forma casera. Una latonita con arena lavada, pelotitas, fideos con hilos para poder encastrar, estos fideitos tirabuzones, por ejemplo, potes con agua, o sea, y todo está en internet, Juan Pablo. La forma de preparar artesanalmente la tenemos en internet. Y los materiales para confeccionar estos juegos de estimulación lo tenemos en su mayor parte en la casa o en la naturaleza. Entonces, es importante la formación del maestro, pero no una formación como estamos acostumbrados a hacerla en el país. Hay que empezar a pensar fuera de la caja y hay que empezar a hacer fuera del sistema que estamos tan acostumbrados. ¿Qué es lo que necesitamos en el primer ciclo? Necesitamos extender ese periodo de estimulación. Desde mi punto de vista, yo te estoy recitando mi modelo pedagógico, Juan Pablo. Yo soy creadora de un modelo pedagógico que se llama AFCL, Aprendizaje Funcional en Competencias de Liderazgo. Tengo un libro que hice sobre mi modelo pedagógico que tiene 6 años de vigencia. En parte mi modelo se utiliza en aproximadamente 36 colegios de la República y acá en la institución donde vos sabés que yo estoy, utilizamos al 100% desde el maternal hasta el 5º grado este año, ¿verdad? Entonces, este modelo pedagógico lo que reza es sencillamente hacer funcional el programa del MEC, que hacerlo funcional al aprendizaje. Por eso dice aprendizaje funcional en competencias de liderazgo. Y trabajamos el liderazgo porque lo que yo apunto con el modelo es a que en unos años estos chicos que son formados con este modelo puedan ser nuevos líderes para nuestro país, un liderazgo más consciente de lo que es la necesidad del Paraguay, un liderazgo más competente para lo que necesita nuestro país y sobre todo un liderazgo funcional, Juan Pablo, que dé resultados. Karina, como siempre, un gusto conversar contigo. Me gustaría darte unos últimos 30 segundos para algún mensaje en torno a lo que se viene
Y decíamos en una parte de la entrevista, el gran desafío para la clase política que va a asumir cargos después del 30 de abril, el próximo 15 de agosto. ¿Cómo deberían trabajar este tema de la educación? Muchas gracias por la oportunidad, Juan Pablo. Me gustaría dirigirme justamente a la clase política y también a los maestros del país, ¿verdad? A la clase política mi mensaje sería, por favor, de verdad, pongamos dentro de nuestras prioridades la educación del país, porque si no, de todas maneras, si es que no ponemos la educación como uno de los puntales, como una de las prioridades de la cartera política, de todas maneras la educación va a cobrarle caro. La falta de educación igual le va a cobrar caro al sector político. Así que es hora de que tomemos las riendas. ¿Por qué? Porque hay una avalancha que no se puede detener y se llama sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la sociedad del siglo XXI. Así que no vamos a atajar esa avalancha, porque de todas maneras el cambio está soplándonos aquí en el cuello, señores, queridas autoridades. Así que es mejor que nos involucremos, es mejor que nosotros ordenemos la casa, porque los millennials están ahí nomás cerquita con sus nuevas ideas. Ellos están aprendiendo fuera del colegio, están aprendiendo fuera de la universidad, así que es mucho mejor que ahora hagamos las cosas, que ahora demos el golpe de timón a la educación paraguaya, y yo estoy más que segura que eso va a hacer que el Paraguay dé un salto histórico a nivel mundial. Eso por un lado. Por otro lado, a mis compañeros docentes, no tengan miedo de ser creativos, no tengan miedo de hacer de otra forma las cosas, siempre alineados al programa del MEC. Tenemos un excelente programa de estudio en el Paraguay. Uno de los golazos más grandes es el enfoque de competencias, es un enfoque de primer mundo. Así que dentro de ese marco, vayamos viendo la forma de recrear el aula. Creemos nuevos escenarios educativos y aprovechemos el Internet, que es la ventana del mundo. Muchas gracias, Juan Pablo. Karina Hugo con nosotros, especialista en materia educativa. Hablando sobre la necesidad urgente de analizar el gasto público en materia también de la educación, y poniendo como ejemplo el tema de los kits escolares, y haciendo también una evaluación en materia holística de la necesidad de tocar y de hablar en todas las agendas públicas el tema de la educación de forma seria y responsable también al respecto. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa sigan con nosotros, continuamos con más informaciones, y a las 10 Samuel Acosta les trae Monitoreo Económico, y a las 11 Florencia Gismondi, todo el mundo del real estate. Cerramos la mañana a las 12 con el resumen informativo aquí en 5 Días Televisión. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.
La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio.